Hola, queridas y queridos politólogos. Bueno, sería el quinto video clase o clase video que estamos subiendo a YouTube. Con un poco de atraso les pido disculpas. En este video voy a trabajar básicamente Hegel y Marx. ¿Qué es lo que trabajamos en la clase sincrónica de la semana pasada? Bueno, aquí les mando un saludo. Aquí vemos del programa, les quería mostrar, el único texto obligatorio de lectura es el de Godelier, para que todos se relajen. Por supuesto, todos los demás se los he enviado, la bibliografía básica y bastante de la complementaria y otra de profundización. Aquellos que tengan ganas de leer, de estudiar, de profundizar, bueno, ahí los tienen. De la unidad 2, el texto obligatorio que tenemos es este de Jameson, y uno de Hegel, que el de Hegel lo trabajamos en el video anterior. Hoy vamos a trabajar Hegel. Bueno, yo me he permitido hacer algunos pequeños cambios aquí en el programa. El programa tiene mucho énfasis en la dialéctica del amo y del esclavo, ¿sí? No sé si lo vamos a trabajar tanto ese tema, pero sí nos interesa un poco ver por qué es tan importante Hegel para comprender el Estado, porque hoy sigue siendo tan importante. Yo particularmente, a pesar de que ha sido un filósofo, yo diría el más grande filósofo europeo del siglo XIX, de los últimos, yo diría entre el siglo XVII, XVIII, XIX, me parece que Hegel fue el más importante. Del siglo XX me parece que Heidegger ha sido el filósofo más importante también, aunque hay muchos otros. Pero bueno, fíjense ustedes que hay una conexión entre ambos, ¿no? Marx yo no lo sitúo como un filósofo, sino en todo caso podríamos pensarlo como un crítico de la cultura, así se llamaría hoy, porque en realidad él toma el capitalismo como una cuestión cultural, como un orden de la cultura, en Occidente sobre todo, que es donde trabajó él. Bueno, los otros temas, que evolución de las ideas políticas, los regímenes políticos, racionalidad en capitalismo, eso lo vamos a ver más adelante. Y el desencantamiento del mundo, digamos, nosotros trabajamos un texto que es muy importante, que, bueno, es a partir de Hegel, pero es un autor que se llama Marcel Gauchet, que, bueno, no lo vamos a tomar. Bueno, el texto que nosotros vamos a trabajar básicamente es el de Hegel, que es, esto sí, perdón, es de Jameson, de Frederick Jameson, que sería una lectura obligatoria, las variaciones de Hegel sobre la fenomenología del espíritu, un libro excelente, extraordinario. Solo vamos a trabajar una parte del 87 a la 105. Bueno, acá está lo que les mencionaba, que es el texto de Weber, que tal, con esto completamos la unidad 2. Les quería decir que para este gran autor que es Jameson, en lo que nosotros vamos a ver, el capítulo que vamos a ver, él recupera, me parece que le hace un reconocimiento a un gran libro de Alexander Kojev, que ya vamos a ver más adelante la imagen. Bueno, acá tenemos la imagen de Hegel y de su gran libro Fenomenología del Espíritu, ¿no? Que es donde está la dialéctica del amo y del esclavo. Bueno, acá tenemos varios libros de Hegel, y también un libro muy lindo que yo he tomado algunas cosas de allí, que al final, abajo, de Espinosa Lolas, que se llama Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado. Bueno, estos son los libros. Hay un libro de Marx también, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que me parece que este libro claramente lo identifica a Marx como un hegeliano. Lo que pasa es que él toma la dialéctica y le da otro sentido a la dialéctica, y me parece que le permite la dialéctica justamente hacer una lectura de la realidad que en gran parte se lo debe a Hegel, sin duda. Bueno, acá lo tenemos a Marx con su primera edición del libro del Capital, que salió en vida de él. Se editó el tomo 1 y después de que él falleció el tomo 2 y 3.
Bueno, acá tenemos también algunas de sus obras que las vamos a ver, algunas de estas vamos a ver a partir de otras unidades, ¿no? Bueno, acá está lo que yo les mencionaba de Alexander Kojev, eh, que fíjense ustedes la traducción, aunque cueste creerlo, es de Juan José Sebrelli, un hombre de derecha que hoy es bueno, está cercano a Macri y a todo ese pensamiento, pero sin embargo en la década del 60, él junto a los hermanos Viñas trabajaron en una serie de proyectos intelectuales, incluso en la revista, en una revista muy, muy linda argentina, que era una revista de pensamiento crítico, y él particularmente tradujo mucho, era un sartreano, tradujo obras de Sartre, de Simone de Beauvoir. Bueno, y hizo la traducción de este libro de Kojev, que estaba escrito en francés, porque si bien Kojev era un ruso que estaba en Francia, él dio seminarios bueno, y en esos seminarios lo hicieron muchos filósofos franceses, incluso Jacques Lacan, un gran psicoanalista francés, también asistió a ese seminario con Kojev, eh, que acá yo tengo los dos libros más importantes de Kojev, La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, y La idea de la muerte en Hegel, que son libros que han sido traducidos al español. Él después de los seminarios se hizo cercano a De Gaulle, se derechizó, podríamos decir, después terminó siendo funcionario del Banco Europeo, Alexander Kojev. Pero más allá de eso, los seminarios de él fueron extraordinarios, extraordinarios. Hace una lectura de Hegel que Jameson los reconoce en este libro que tenemos nosotros para trabajar, Las variaciones de Hegel, reconoce la importancia del trabajo de Kojev. También le hace una crítica, y bueno, y él trabaja dos formas de pensar la historia según Kojev, ¿no? Una, que la historia termina con el capitalismo, sería el fin de la historia, y la otra, que el capitalismo, bueno, evoluciona, cambia. Bueno, también me interesaba recuperar, aunque mencionárselos nada más, porque no nos da el tiempo, ni es propio de esta materia, yo simplemente se los menciono, que aquí en Argentina hemos tenido un gran filósofo que es Carlos Astrada, que hizo, bueno, fue el autor de alguna manera de gran parte de los contenidos de la comunidad organizada, que es este discurso que da Juan Domingo Perón, siendo presidente en el primer Congreso Mundial de Filosofía, que se hizo aquí en Argentina y que organizó Carlos Astrada. Justamente fue un hecho intelectual, cultural y universitario fuertísimo, fuertísimo para toda América Latina. Bueno, Carlos Astrada era un marxista, un hegeliano, y acá vemos dos de los libros más importantes de él, ¿no? Bueno, uno sobre Hegel y la dialéctica y otro sobre la doble faz de la dialéctica. Tiene un libro extraordinario que es sobre el Martín Fierro, que es un análisis sobre la identidad cultural argentina. Bueno, este era un dato, digamos, anecdótico. Después se terminó alejando del peronismo, estuvo en Cuba. Bueno, una vida muy interesante la de Carlos Astrada. Los invito a que lo busquen, van a encontrar mucha información de él. Y los libros, incluso si alguno quiere, me pide y le mando. Tengo casi todos los libros de Astrada en formato electrónico. Bueno, este es un autor que para mí es fundamental, un autor argentino que se llama Rubén Dri, que yo diría que en este momento es uno de los investigadores intelectuales latinoamericanos, no solamente argentinos, sino latinoamericanos, que más tiene para decir sobre Hegel. Es un gran investigador de la obra de Hegel. Él fue muy católico, fue sacerdote salesiano, era de una familia muy tradicional y muy religiosa de Entre Ríos. Si no me equivoco, él vivía en Curuzucuatiá. Bueno, se ordena sacerdote por los salesianos, estudia filosofía, incluso está en Italia, en distintos lugares donde estudia mucho filosofía, pero él después forma parte del movimiento de sacerdote del tercer mundo, se hace de sacerdote de izquierda, digamos,
y tiene que renunciar al sacerdocio y pasa a la clandestinidad, que es una época que él comenta, si no me equivoco, que en esa época trabajó en un frigorífico en Buenos Aires, ¿no? Bueno, él tenía una posición muy crítica hacia la iglesia, sigue siendo religioso, un teólogo de izquierda. Actualmente es uno de los profesores más importantes de la Universidad de Buenos Aires. Acá tenemos algunos de sus libros, pero yo simplemente les quería mostrar, el de abajo hay una gorra de policía, que para que ustedes vean lo que es el espíritu crítico de él, tiene este libro La hegemonía de los cruzados, la Iglesia Católica y la dictadura militar. Analiza el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura, que es un rol triste, digamos, que le tocó cumplir. En su mayoría hubo sacerdotes como Rubén Drim, muy comprometidos y que ayudaron a salvar a mucha gente, ¿no? Bueno, un hombre muy comprometido con los pobres, un verdadero sacerdote, digamos, cristiano. Y acá les quería leer esto que dice Dri. El movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo se caracterizó por su intento de recuperar las raíces liberadoras del cristianismo. Teníamos una inserción social y política muy fuerte. Esto nos llevó a identificarnos con los sectores populares, cometiendo lo que podría denominarse una traición de clase. Traición a una estructura que perteneció siempre a la clase dominante. Nos habíamos pasado al bando de los dominados, de los pobres, de la clase obrera. Esto nos llevó a muchos enfrentamientos, tanto con los poderes políticos como militares, y también con las estructuras eclesiásticas, porque todos estaban mancomunados. Esto es del año 2012, en un escrito del muy bueno, muy interesante. Les quiero comentar que yo no soy religioso actualmente, pero en mi juventud he sido muy religioso, ¿no? Incluso he sido en mis primeros años de los 10 años hasta los 14 por ahí, estuve cercano a distintas actividades, digamos, en mi pueblo con grupos católicos, incluso desde niño fue monaguillo también, ¿no? Bueno, acá entrando un poco en la idea este análisis comparativo que yo he hecho hace unos cuantos años, estos cuadros, intentando hacerlo un poco más accesible. Muchos me han dicho que en realidad accesible no tiene nada, pero que, bueno, pues hacer ese trabajo comparativo entre Hegel y Marx, ¿no? Fíjense cómo será de importante la palabra sujeto, que es una palabra que está muy ligada a Hegel, porque Hegel es el que tal vez más desarrolla el concepto de sujeto. Les decía yo que es tan fuerte esa palabra, la palabra sujeto, que es una palabra que está en el orden gramatical del lenguaje, de todas las lenguas, de los idiomas. Y en nuestro idioma, la gramática española, tiene, digamos, un sujeto y un sentido para el sujeto, que es el predicado, ¿no? Bueno, y si pensamos desde esa lógica, el sujeto para Hegel está dado por el pensamiento de las personas, de los seres humanos. Y también ese pensamiento que está ampliado en la sociedad civil. Y el predicado, para Hegel, es Dios, que le da sentido a ese pensamiento, y el Estado, que es un Estado vinculado a Dios, en la lógica de Hegel, ¿no? Bueno, para Marx, fíjense que no es tan diferente, porque el sujeto es el hombre, el ser humano, no el pensamiento, sino el hombre, que es algo más complejo que solamente el pensamiento. Pero en vez de pensar la sociedad civil, lo piensa la organización de la sociedad en clases sociales, donde unas son más fuertes que otras, unas explotan a otras, etc. Bueno, y el predicado en Marx es la naturaleza, no es Dios, porque él no es religioso, obviamente, es la naturaleza. Y en vez del Estado es la lucha de clases. Bueno, aquí tenemos algo que yo les recomiendo, ojalá tengan tiempo y les interese, que vean, que lo pueden encontrar en YouTube, el encuentro 7 de Filosofía Aquí y Ahora, que es un excelente programa que hizo el filósofo argentino José Pablo Feynman.
donde él trabaja la dialéctica del amo y del esclavo, por supuesto en una forma accesible porque está destinado a todo el público, pero yo creo que está muy lindo, se los recomiendo. Bueno, a partir de ahora yo les voy a poner unas diapositivas con grabaciones que hice de un seminario anterior que yo di que, bueno, me parece que tienen algo para decir y espero que les guste. Bueno, bueno, gracias Oscar por el comentario. También en ese mail Oscar me pide que si puedo trabajar un poco más algunos avances que yo había hecho sobre Hegel y Marx. Bueno, también tengo la idea de continuar desarrollando a lo largo del seminario, siempre en cada encuentro un poquito, algo de estas cuestiones, ¿no? Pero hoy lo que me interesaba es que podamos conversar un poco, brevemente, tanto en Hegel como en Marx, sus posiciones respecto a la historia. A la historia. ¿Por qué en Hegel podríamos decir que es el primer filósofo que le encuentra un verdadero sentido a la historia? La historia no está dada por su continuidad, sino por su cambio. Y justamente el cambio de la historia en Hegel, que él desarrolla este concepto, este método dialéctico, entonces el cambio histórico está dado por las contradicciones sociales. Ahora bien, esas contradicciones sociales en Hegel ocurren en el pensamiento, son internas. Para Marx son sociales esas contradicciones y no ocurren en el pensamiento, sino que van de la producción de mercancías a lo histórico. O sea, tienen un proceso que está vinculado a la producción de riqueza y de explotación. Este también parece más complicado todavía, ¿no? Porque bueno, las palabras en sí no son difíciles, pero hay un contenido denso ahí, ¿no? Bueno, y este también es complicado, pero todo se resuelve. Ya, miren, también es complejo, ¿viste? Del sujeto y todas estas cosas, pero todo se resuelve y acá viene la solución. Ahí está la solución, todo junto. No, pero este es un chiste, claro, es un chiste, por supuesto. Permítanme este chiste. Pero este chiste tiene algo que en realidad, eh, si uno piensa que Hegel es inaccesible, bueno, podría pensar que muchos autores son inaccesibles, que Lacan es inaccesible, que no se podría entender nada. Y en realidad Lacan hablaba un poco raro, pero también tiene que ver con los problemas de la traducción. De hecho, que aquellos que saben leer francés lo leen con mucha más facilidad. Y aquellos que vencen un poco la resistencia a aquello de lo que está hablando Lacan, también se les hace más fácil. Acá en el caso de Hegel, Hegel produce una cierta resistencia. Miren, hay un capítulo de la fenomenología del espíritu que se llama La dialéctica del amo y el esclavo. Ya con el título nomás es difícil leer eso. Y sobre todo cuando él dice que es necesario el esclavo para que haya un amo. Y que para el esclavo es necesario el amo. Digo, esa es la dialéctica, que es insoportable esa dialéctica. Pero en esa dialéctica uno podría pensar, por ejemplo, ¿cómo puede ser que en la historia de la humanidad no haya podido haber una organización social en las sociedades primitivas que no eran tan complejas o en las sociedades actuales que son muy complejas, una sociedad más igualitaria, un poco más pareja, más equitativa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que desde los orígenes civilizatorios, o incluso antes de la civilización, el hombre primitivo de la caverna, siempre había un dominio de unos pocos sobre muchos? Incluso acá un gran antropólogo que vino a estudiar los indios en el Paraguay, discúlpenme que no me sale el nombre, está andando un poco lento con los nombres, él también estudia, se llama el libro La sociedad contra el Estado, ¿no? Un libro extraordinario. Un antropólogo anarquista, de pensamiento anarquista, pero él también se preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que en las sociedades de los indios, que son de propiedad comunal, mucho más igualitarias que las europeas o que las sociedades capitalistas,
Pero aún así siempre hay alguien que domina o que tiene algún poder sobre los otros, aunque ese poder sea, en el caso de los indios, mucho más controlado. Bueno, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Hegel da una respuesta especulativa, como es en el campo de la filosofía, en la dialéctica del amo y el esclavo, aunque es difícil de soportar. Darwin también da una respuesta con una hipótesis conceptual de una teoría, digamos, de la horda primitiva, en donde para dejar de ser como una jauría, los seres humanos como una jauría donde hay un macho dominante, y pasar a ser un clan, que es una organización donde hay un reparto entre hembras y hombres, y ese reparto es un reparto que permite una organización y una producción comunitaria. Bueno, eso es un concepto teórico de Darwin, que lo toma Freud. Freud lo trabaja en Totem y Tabú. Bueno, pero son especulaciones, ¿no? Es difícil pensar que haya como una teoría de la dominación en la historia de la humanidad. Porque para que podría ser una teoría, de hecho, quien más avanzado sobre esto es Weber, que tiene una sociología de la dominación que es extraordinaria, pero no cumple con todos los requisitos de una teoría, porque una teoría tendría que tener al menos dos dimensiones, una dimensión en el espacio conceptual y una dimensión en el tiempo, o sea que pueda explicar todo lo que pasó y lo que va a pasar más adelante. Y eso aún no existe, me parece a mí. Los que tenemos mucha fe en Marx, podemos llegar a creer que lo hay en él, pero la verdad que no hay una teoría de por qué existe en nuestra especie humana una tendencia a que un pequeño grupo domine a un gran grupo. Bueno, acá está el cuadro que les decía yo, espero yo que este cuadro haga su trabajo solo, pero lo vamos a ayudar a lo largo de los encuentros, lo vamos a traer y vamos a ir hablando algunas cositas de este cuadro. Claro, este cuadro da para hablar, no digo 8 encuentros, muchos más, porque en algún sentido está representado mucho del pensamiento hegeliano, que no es que yo he leído todos los trabajos de él, ni mucho menos, además es difícil ya entender poco, imagínense toda la obra, que es un hombre con una ambición de tener un entendimiento global, de un entendimiento total del mundo. Es sumamente complejo, muy difícil, y en gran parte logra esa ambición. Pero les decía yo que, bueno, tiene que ver con algunas lecturas de autores como Rubén Dri, que yo les mencionaba, que en realidad no es sacerdote, es teólogo actualmente, o sea, alguien que sigue estudiando, digamos, estudiando religiones, la religión católica y demás, pero que tiene una posición bastante crítica, ¿no? Bueno, leerlo a él y leer a otros autores me ha hecho como más fácil el camino. Esos autores, yo muchos de ellos se los voy a ir enviando. Ahora ya les envío a algunos que estudian la obra de Hegel, en los próximos encuentros les voy a enviar más. Bueno, este es el cuadro que también yo les envié la vez pasada, que me parece que tal vez no quedó del todo claro. Entonces hoy lo que voy a hacer es tratar de esclarecerlo con el pensamiento de otros autores, porque en realidad no son ideas mías. Yo creo que lo que yo hice, como les decía antes, es en todo caso el mérito de juntar estas cosas, ¿no? Que no es poco ni es mucho, y que no soy el único, quiero aclarar, no tengo ninguna pretensión de autor ni nada de eso. No quiero ser el TikTok de las ciencias sociales, no pretendo eso. Pero bueno, aquí me gustaría empezar, digamos, con esto de la construcción social del sujeto que está en la base del cubo. La construcción social del sujeto es, bueno, como lo dice la frase, ¿no? Hay un trabajo de creación, se crean los sujetos, la sociedad crea los sujetos. Y bueno, ¿quiénes son los que han trabajado? Bueno, acá yo les voy a leer, permítanme, un párrafo de Frederick Jameson, que tiene un libro muy lindo sobre 5 variaciones de Hegel. Jameson es un pensador, un ensayista, un filósofo norteamericano que está en la Universidad de Duke. Bueno, dice Jameson que el tema original de la narrativa como tal es la narración de una caída. Bueno, él habla de la narrativa porque es un crítico cultural, básicamente, ¿no?
de cómo las cosas fueron mal, de cómo la vieja armonía fue destruida. Esta narración es la forma elemental de la ideología. Y como tal, el paso clave de la crítica de la ideología debería consistir en invertirla. Lo que nos lleva de vuelta a Hegel. La historia que está narrando en su explicación del proceso dialéctico no es la historia de cómo una unidad orgánica original se aliena de sí misma, se extraña, ¿sí?, sino la historia de cómo esta unidad orgánica nunca existió realmente, de cómo su condición es por definición la de una fantasía retroactiva. La caída misma genera el espejismo de aquello respecto de lo que es una caída. Esto es muy interesante, muy, muy interesante. Fíjense ustedes, cuando tomamos conciencia que por este camino por el que estamos yendo no nos va a llevar a un buen lugar, en ese mismo momento se rompe ese espejismo y es probable que dejemos de seguir por el mismo camino. Bueno, imaginen ustedes cuando esto ocurre socialmente. Cuando toda una sociedad se da cuenta de que este camino no nos está llevando a ningún buen lugar, sino muy por el contrario. Y uno diría, no, bueno, pero esto no ocurre nunca. Muy por el contrario, claro que ocurre. Y si no, recordemos lo que pasó acá con De la Rúa. Con De la Rúa, en toda la ciudad de Argentina salimos a manifestarnos. Salimos a manifestarnos que se fuera. O sea, en el mismo hecho de la manifestación que se fuera, logró que se fuera, efectivamente. Hubo un cambio histórico y muy importante además. Bueno, aquí en esta foto tenemos el libro de Jameson, Las variaciones de Hegel, que es un análisis, un estudio muy lindo sobre la fenomenología del espíritu y además accesible, muy accesible. Además está decirle que Hegel no es un autor fácil, para nada. Entonces es bueno recurrir a otros autores. Bueno, estos son autores que escriben en nuestra época y que lo hacen más fácil. Incluso después de leer estos autores uno puede ir a leer a Hegel y entiende un poco más, ¿no? Que no es que, digo, sea imprescindible entenderlo, porque puede haber distintas comprensiones de Hegel, y de hecho hay muchas comprensiones de Hegel. Pero, bueno, me parece que es importante incluso el acceso a ese nivel de pensamiento filosófico. Bueno, el otro texto que tenemos aquí es el de Zizek, Menos que nada, Hegel y la sombra del materialismo histórico. Yo se los voy a adjuntar a estos libros, o sea que ustedes los van a tener en formato electrónico, que además están muy buenas las ediciones electrónicas. Bueno, acá tenemos una foto de Zizek, que estuvo en Argentina. Les cuento que él estuvo en pareja con una hija de dos psicoanalistas argentinos varios años, ¿no? Y venía siempre a Argentina, incluso se quedaba varios meses aquí y otros meses en Estados Unidos o en Eslovenia. Bueno, y lo que yo les iba a comentar de Zizek, ténganme un poquito de paciencia porque esto es un poco más largo, yo se los quiero leer, más que hablar yo, prefiero leérselos. Dice Zizek, ¿cómo escapar o negar los límites del universo existente? No es, por lo tanto, solo un difícil problema empírico, sino algo quizá más difícil de imaginar o conceptualizar. Que esto tiene que ver con lo anterior. Y en lo anterior hay una frase de Jameson que me olvidé mencionar, que fíjense lo difícil que es cambiar el camino por el que vamos, por el que una sociedad va, que va derecho como en las vías del ferrocarril. Es tan difícil cambiar que Jameson dice, es más fácil imaginar que vamos a ir a vivir a Marte que pensar en que se puede transformar el capitalismo. Es buenísima esa frase. Bueno, a mediados de abril de 2011, los medios informaban de que el gobierno chino había prohibido mostrar en televisión y en cines cualquier película que propusiera los viajes en el tiempo y versiones alternativas de la historia, con el argumento de que tales historias introducen un tono frívolo en las cuestiones históricas serias, incluso el escape ficcional en una realidad alternativa es considerado demasiado peligroso. Nosotros en Occidente
No necesitamos una prohibición explícita similar. Como muestra el discurso imperante sobre lo que es considerado posible e imposible, la ideología ejerce suficiente poder material como para impedir que narrativas históricas alternativas sean tomadas con un mínimo de seriedad. Este poder material se hace más palpable precisamente donde uno menos lo espera, en situaciones críticas cuando la narrativa ideológica hegemónica se ve socavada. Hoy vivimos una situación similar. Según Hegel, la repetición juega un papel muy preciso en la historia. Cuando algo ocurre solo una vez, puede ser ignorado como un mero accidente, como algo que podría haber sido evitado con un mejor manejo de la situación. Pero cuando el mismo acontecimiento se repite, es una señal que estamos frente a una necesidad histórica más profunda. Cuando Napoleón perdió por primera vez en 1813 en una batalla, pudo parecer mala suerte. Cuando perdió por segunda vez en Waterloo, estaba claro que esta vez era el fin. ¿Y no vale lo mismo respecto a la actual crisis financiera? Cuando los mercados sintieron el primer temblor en septiembre de 2008, pareció un accidente que debió ser corregido, solo con una mejor regulación. Ahora que se están juntando los síntomas de un repetido derrumbe financiero, está claro que nos encontramos con una necesidad estructural. Pues está muy bueno. Y eso que este libro fue escrito antes de la pandemia. Ahora con la pandemia hay muchas cosas que se escriben sobre si cuánto va a cambiar el mundo, si cuánto va a cambiar para mejor, para peor. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Esta lógica de la especulación financiera, de la tercerización de la economía, de una economía fundada básicamente en lo financiero, no da para más. Me parece que nuestro país es un ejemplo muy fuerte de esto, digamos, en el gobierno anterior. En muy poco tiempo se generó un endeudamiento que parte de esa deuda se va a pagar durante 100 años. Parece un chiste, ¿no? Pero no lo es. Y es una deuda de más de 40.000 millones de dólares, una deuda impresionante, impresionante. Bueno, fíjense que sobre esto hay mucho escrito actualmente, incluso un filósofo italiano llama mucho la atención sobre el tema de la deuda. Como la deuda hoy es un factor ideológico de coacción sobre los pueblos, ¿no? Que es como una metáfora de cuánto, digamos, la economía financiera está por encima de la economía productiva, la economía que produce mercancías reales, porque la economía financiera es ganar mucho a partir de nada. Y está buena esa frase, de ganar mucho a partir de nada. Bueno, este es el autor que le mencionaba recién, Mauricio Lazarato, un autor de lo que se ha llamado el neo-operaísmo, que sería como una nueva generación del operaísmo italiano, a la que pertenecía, por ejemplo, Antonio Negri, por hablar de alguien muy famoso, de la primera generación del operaísmo. Bueno, este autor, que es un autor crítico, de pensamiento crítico italiano, muy importante actualmente, bueno, acá tiene dos de sus libros más importantes sobre el tema de la deuda, que es Gobernar a través de la deuda y La fábrica del hombre endeudado. Dos libros fuertes, muy fuertes, digamos, para entender un poco la reflexión que hace este autor y que pone, me parece, en su justa medida lo que es la lógica del capitalismo especulativo actual, donde funciona básicamente a partir de la deuda. Todo hay una pequeña fracción del mundo que es acreedor y una gran fracción del mundo y por lo tanto de sus habitantes que somos deudores, ¿no? Bueno, y otro libro que es muy importante que ha salido hace poco de él el año pasado, que es El capital odia a todo el mundo, que es un poco bueno esa capacidad destructiva del capital. Bueno, vamos a dejar aquí hoy. Bueno, espero cualquier necesidad que me escriban y aprovecho y les mando un abrazo.